Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén todos genial y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, sobre todo a los fanáticos de las telenovelas turcas y el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando en Internet, generando mucha controversia y muchísimas opiniones divididas. Sí, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desglosar los rumores y las noticias que sugieren un supuesto ataque de Kerem a Hande. Pero antes de que se me lancen al cuello, quiero aclarar algo importante. Vamos a analizar todo con pinzas, vamos a separar la verdad del puro chisme y, sobre todo, vamos a evitar caer en conclusiones apresuradas. Mi intención no es dañar la imagen de nadie, sino ofrecer una perspectiva informada y objetiva sobre lo que está ocurriendo. Porque, seamos sinceros, a veces la información que encontramos en línea puede ser confusa, tendenciosa o directamente falsa. Así que prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles y, por supuesto, de mucha cautela. Vamos a explorar los posibles motivos detrás de estos rumores, las evidencias, o la falta de ellas y las reacciones tanto de los fans como de los medios de comunicación. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre el mundo del entretenimiento, noticias de famosos, análisis de tendencias y mucho más. Así que si les interesa todo esto, este es su lugar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema tan candente. ¿Kerem Bürsin realmente atacó a Hande Erçel? La verdad, como siempre, suele ser más compleja de lo que parece. Para entender bien de qué estamos hablando, primero debemos contextualizar un poco la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son actores turcos muy populares, conocidos principalmente por su papel protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como Lofi Sindeer o Llamas a mi puerta. En la serie interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que obviamente termina enamorándose. Y la química entre ellos era tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla. Pronto los rumores sobre un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular. Al principio ambos lo negaron, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero luego las fotos y los vídeos que aparecían en redes sociales, mostrando a la pareja disfrutando de momentos juntos fuera del set, se volvieron cada vez más frecuentes y evidentes. Finalmente confirmaron su relación, para deleite de los fans que habían estado esperando ansiosamente esa noticia. Su relación duró aproximadamente 1 año y medio, y durante ese tiempo se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían muy enamorados. Sus fotos en redes sociales acumulaban millones de me gusta y comentarios, y su relación era constantemente cubierta por los medios de comunicación. Pero como suele ocurrir, la burbuja de felicidad terminó estallando. En enero de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a intensificarse. Ya no se les veía juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente se confirmó la noticia: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia obviamente causó una gran conmoción entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Hubo muchas especulaciones al respecto: diferencias irreconciliables, agendas profesionales demasiado demandantes, presión mediática. Lo cierto es que ambos mantuvieron un perfil bajo al respecto y evitaron hacer declaraciones que pudieran alimentar aún más los rumores. Y llegamos al punto crucial: la supuesta agresión de Kerem a Hande. Aquí es donde tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque la palabra agresión es muy fuerte y puede tener diferentes interpretaciones. En este caso, estamos hablando de agresión física, por supuesto. Los rumores se refieren a una supuesta agresión verbal, o más precisamente a unas declaraciones que Kerem habría hecho sobre Hande que fueron interpretadas como críticas o ataques personales. ¿De dónde vienen estos rumores? Principalmente de redes sociales y de algunos medios de comunicación que se dedican a la farándula turca. Al parecer, Kerem habría dado una entrevista o participado en un evento público donde se le preguntó sobre su relación con Hande y sobre su experiencia trabajando juntos en Sen Kalkam.
Y según estas fuentes, sus respuestas no habrían sido muy amables o diplomáticas. Algunos afirman que Kerem habría criticado la actuación de Hande en la serie, diciendo que ella no era tan talentosa como se creía o que su fama se debía más a su belleza física que a su habilidad como actriz. Otros aseguran que habría hecho comentarios despectivos sobre su personalidad, insinuando que era una persona difícil o conflictiva. Incluso se ha llegado a decir que habría revelado detalles íntimos sobre su relación que no deberían haber salido a la luz. ¿Pero cuánta verdad hay en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque hasta el momento, no hay ninguna prueba contundente que respalde estas acusaciones. No hay grabaciones de audio o vídeo que muestren a Kerem haciendo estas supuestas declaraciones. Tampoco hay transcripciones exactas de sus palabras que puedan ser analizadas objetivamente. Todo se basa en rumores, especulaciones y tergiversaciones. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, los medios de comunicación a menudo exageran o distorsionan la información para generar más titulares y atraer más audiencia. Los rumores y los chismes son pan de cada día, y muchas veces se inventan historias completas para vender revistas o conseguir clics en Internet. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos a la hora de creer todo lo que leemos o escuchamos. Además, hay que considerar el factor de los fans. Los fanáticos de Kerem y Hande están muy divididos. Algunos siguen apoyando a ambos por separado, mientras que otros se aferran a la esperanza de una reconciliación. Y como suele ocurrir en estos casos, las opiniones están muy polarizadas. Algunos fans de Kerem pueden estar dispuestos a creer cualquier cosa negativa que se diga sobre Hande y viceversa. Esto puede influir en la forma en que se interpretan y se difunden los rumores. Incluso hay teorías que sugieren que todo esto podría ser una estrategia de marketing orquestada por los representantes de Kerem o Hande para generar más publicidad y mantenerlos en el centro de atención. Aunque suena un poco descabellado, no podemos descartar por completo esta posibilidad. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan tácticas poco éticas para lograr ciertos objetivos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que no hay pruebas sólidas que demuestren que Kerem Bürsin atacó a Hande Erçel. Los rumores y las especulaciones abundan, pero no hay evidencia concreta que respalde estas acusaciones. En segundo lugar, que debemos ser muy cautelosos a la hora de creer todo lo que leemos o escuchamos en los medios de comunicación y en las redes sociales. La información puede ser exagerada, distorsionada o directamente falsa. Y en tercer lugar, que es importante respetar la privacidad de Kerem y Hande y evitar caer en juicios apresurados. No sabemos lo que realmente ocurrió entre ellos y no tenemos derecho a juzgarlos. Lo que sí podemos observar es que tras la ruptura, ambos han seguido caminos separados en sus carreras. Hande ha continuado protagonizando exitosas series de televisión, y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. También ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en imagen de importantes marcas internacionales. Kerem, por su parte, ha diversificado su carrera, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha producido sus propias series y películas y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Es evidente que la relación entre Kerem y Hande marcó un antes y un después en sus vidas y en sus carreras. Fue una relación intensa y mediática que generó mucha expectación y que dejó una huella imborrable en sus fans. Pero como suele ocurrir, las relaciones terminan y las personas siguen adelante. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas y seguir creciendo como personas y como profesionales. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en la serie Sen Kalkapm hasta su mediática ruptura. Hemos analizado los rumores de una supuesta agresión de Kerem a Hande, concluyendo que no hay pruebas sólidas que respalden estas acusaciones. Hemos destacado la importancia de ser cautelosos a la hora de creer la información que encontramos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y hemos enfatizado la necesidad de respetar la privacidad de Kerem y Hande y evitar caer en juicios apresurados. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He intentado ser lo más objetiva posible y ofrecerles una perspectiva equilibrada sobre este tema tan controvertido. Me he esforzado por separar la verdad del chisme y por evitar caer en conclusiones apresuradas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí.
Espero que hayan disfrutado del contenido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente ata a Andersel? ¿O piensan que todo es un rumor infundado? ¿Qué les pareció su relación? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Recuerden que este es un espacio seguro para expresar sus ideas con respeto y sin insultos. No toleraré ningún tipo de comentario ofensivo o discriminatorio. Quiero que este canal sea un lugar donde podamos compartir nuestras opiniones de manera constructiva y respetuosa. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también estén interesados en este tema. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada me gusta, cada comentario, cada compartida y cada suscripción me motiva a seguir trabajando duro y a traerles temas interesantes y relevantes. Así que ya lo saben, denle un me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué piensan sobre los temas que trato en mis vídeos. Muchas gracias de nuevo por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Ahora, para ampliar la noticia a 3000 palabras, podemos profundizar en varios aspectos. *** 1. El impacto cultural de Senkalkapm y el fenómeno Anker ***. Senkalkapm no fue simplemente una telenovela más. Se convirtió en un fenómeno cultural global, especialmente entre el público joven. Su éxito radicó en varios factores. Primero, la fórmula probada del enemies to lovers, enemigos a amantes, con un toque moderno y fresco. Segundo, la estética visual de la serie, locaciones atractivas, vestuario impecable y una fotografía cuidada. Tercero, y quizás el más importante, la química innegable entre Andersel y Kerem Bürsin. El fenómeno Anker, nombre con el que los fans bautizaron a la pareja, trascendió la pantalla. Los fans no solo se enamoraron de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem como individuos. Se crearon comunidades online dedicadas a la pareja, donde se analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacían. La presión mediática y la atención constante de los fans fueron, sin duda, un factor importante en su relación, para bien y para mal. Podríamos explorar el papel de las redes sociales en este fenómeno. La serie supo aprovechar al máximo el potencial de plataformas como Instagram, Twitter y TikTok para promocionarse y conectar con la audiencia. Los actores, especialmente Hande y Kerem, eran muy activos en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos detrás de cámaras, interactuando con los fans y alimentando la llama del romance. También es interesante analizar el impacto económico de Senkalkapm. La serie catapultó la carrera de Hande y Kerem a niveles estratosféricos. Ambos se convirtieron en rostros de importantes marcas, protagonizaron campañas publicitarias millonarias y vieron aumentar significativamente sus ingresos. El turismo en Turquía también se benefició del éxito de la serie, con fans de todo el mundo visitando los lugares donde se grabó. ***2. Análisis detallado de las carreras de Andersel y Kerem Bürsin ***. Profundizar en las trayectorias individuales de Hande y Kerem antes y después de Senkalkapm nos permite entender mejor su desarrollo como actores y las decisiones que han tomado en sus carreras. Andersel antes de alcanzar la fama mundial, Hande ya era una actriz conocida en Turquía, con papeles en varias series de televisión. Podemos analizar su evolución como actriz, desde sus primeros trabajos hasta sus papeles más recientes, destacando sus fortalezas y debilidades. También es importante mencionar su incursión en el mundo del modelaje y su éxito como imagen de marcas de renombre. ¿Cómo ha afectado la fama a su vida personal y profesional? ¿Qué tipo de papeles busca interpretar ahora? Kerem Bürsin Kerem, por su parte, tuvo una trayectoria diferente. Nació en Estambul pero creció en varios países debido al trabajo de su padre. Estudió en Estados Unidos y comenzó su carrera como actor en Hollywood, aunque sin mucho éxito.
Regresó a Turquía y rápidamente se convirtió en uno de los actores más populares del país. Analizar su experiencia en Hollywood y cómo influyó en su carrera en Turquía podría ser un punto interesante. También podemos explorar su faceta como productor y su interés por proyectos más allá de la actuación. ¿Qué tipo de historias quiere contar? ¿Cómo se ve a sí mismo en el futuro? *** 3. La presión mediática y el impacto en las relaciones públicas ***. La relación entre Hande y Kerem fue constantemente escrutada por los medios de comunicación. Cada foto, cada comentario, cada rumor era analizado al detalle y amplificado por la prensa rosa. Esta presión mediática sin duda tuvo un impacto en su relación y en la forma en que manejaron su vida pública. Podemos analizar cómo los medios de comunicación turcos cubrieron su relación, desde los primeros rumores hasta la confirmación del romance y la posterior ruptura. ¿Fueron respetuosos con su privacidad? ¿Exageraron la información para generar más titulares? ¿Influyeron en la opinión pública sobre la pareja? También es importante mencionar el papel de los representantes de los actores en este contexto. ¿Cómo manejaron la relación pública de Hande y Kerem? ¿Intentaron controlar la narrativa? ¿Fueron proactivos a la hora de desmentir rumores? *4. Explorando las posibles razones de la ruptura *. Aunque las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas, podemos explorar algunas de las teorías que circularon en los medios y entre los fans. Diferencias irreconciliables ¿tenían visiones diferentes sobre el futuro de su relación? ¿Chocaban sus personalidades? Agendas profesionales demandantes ¿les resultaba difícil compaginar sus carreras con su vida personal? ¿La distancia geográfica afectó su relación? Presión mediática ¿la constante atención de los medios y los fans se convirtió en una carga? ¿Les resultaba difícil mantener su privacidad? Interferencias externas ¿hubo terceras personas involucradas en la ruptura? ¿Sus familias o amigos influyeron en su decisión? Es importante aclarar que estas son solo teorías y que no tenemos información oficial sobre las razones reales de la ruptura. Sin embargo, analizar estas posibilidades nos permite comprender mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. *5. Profundizando en los rumores del ataque *. Para analizar los rumores del supuesto ataque de Kerem a Hande, es crucial investigar las fuentes originales de la información y determinar su credibilidad. ¿Quiénes fueron los primeros en difundir los rumores? ¿Qué tipo de medios de comunicación publicaron la noticia? ¿Son fuentes confiables? Podemos analizar el contenido de las supuestas declaraciones de Kerem y determinar si realmente pueden interpretarse como críticas o ataques personales. ¿Fueron sacadas de contexto? ¿Fueron tergiversadas por los medios? ¿Hay alguna evidencia que sugiera que Kerem realmente hizo esas declaraciones? También es importante considerar el posible motivo detrás de estos rumores. ¿Alguien está tratando de dañar la imagen de Kerem o Hande? ¿Hay algún interés oculto en difundir esta información? *6. El impacto en los fans y la división en las redes sociales *. La ruptura de Hande y Kerem causó un gran impacto entre sus fans, que se sintieron devastados por la noticia. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans divididos entre los que apoyaban a Hande, los que apoyaban a Kerem y los que seguían aferrados a la esperanza de una reconciliación. Podemos analizar cómo los fans reaccionaron a la ruptura en redes sociales, qué tipo de comentarios y mensajes compartieron y cómo se organizaron para apoyar a sus ídolos. También es importante mencionar la toxicidad que puede surgir en estas situaciones, con fans atacándose mutuamente y difundiendo información falsa. *7. El futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Para concluir, podemos reflexionar sobre el futuro de Hande y Kerem como actores y como individuos. ¿Qué tipo de proyectos les esperan en el futuro? ¿Cómo creen que su relación con el público ha cambiado tras la ruptura? ¿Qué lecciones han aprendido de esta experiencia? Es importante destacar que ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante.
A pesar de los desafíos que han enfrentado, han demostrado ser resilientes y capaces de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Esta ampliación nos permite crear un análisis mucho más completo y detallado del tema, explorando diferentes perspectivas y evitando caer en conclusiones apresuradas. Al investigar a fondo los antecedentes, los rumores y el contexto general, podemos ofrecer una visión más informada y objetiva de la situación. Y por supuesto, siempre recordando invitar a los viewers a dejar sus comentarios y suscribirse al canal.